justamente a identificar esas pérdidas, ¿no? Esas actividades que no te agregan valor de ningún motivo. De repente me voy a comprar la pintura con mucha gente y demoro 3 horas en elegir la pintura porque llevé a mucha gente de mi familia, ¿no? Si iba solo, de repente escogía rápido el color, pero se me ocurrió llevar a mucha gente y me demoré 3 horas eligiendo el color, ¿no? Y así puedo ir perdiendo tiempo, ¿no? Y eso mismo pasa cuando uno está en la obra, en la construcción, ¿no? Hay actividades que te hacen generar pérdidas de tiempo, económicas también. Entonces, ¿qué es la variabilidad? ¿No? La variabilidad, ¿no? Es un evento que se presenta, ¿no? Que, que va a afectar a tu sistema, ¿no? Y que va a afectar a tu planificación inicial. Si tú habías planificado una obra en 5 meses, si ocurre ese evento de variabilidad, podría haberse afectado a esos 5 meses, ¿no? Debido a esos imprevistos, debido a esos efectos que ocasionaron que tu planificación no se desarrolle de una manera normal, de acuerdo a lo que estaba planificado, ¿no? Eso es la variabilidad. Y la variabilidad es una realidad de la vida y no se puede evitar. Siempre va a estar ahí presente en los proyectos, ¿no? Y mientras un proyecto sea más complejo y se requieran plazos ajustados, la variabilidad se va a incrementar mucho más, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como ingenieros que somos es identificarla, es tomarla en cuenta, ¿no? Para poderla manejar. ¿Para qué? Para reducir el impacto que ocasione en el sistema de producción, ¿no? Eso es variabilidad. ¿Cuáles son las fuentes más comunes que tenemos de variabilidad? Ahora vamos a ver cuáles son las fuentes más comunes que hay. La primera, los cambios de ingeniería, ¿no? Es muy altamente frecuente este problema de los cambios de ingeniería, ¿no? En una obra siempre hay cambios, todos los días casi siempre hay cambios, ¿no? Cuando uno va construyendo, se da cuenta pues que los planos tienen errores o que falta algunos detalles en los planos que tienen que ser resueltos, que tienen que ser consultados al proyectista, o de repente tienen que ser recalculados, ¿no? O errores de compatibilidad entre disciplinas, ¿no? Los planos de estructuras no encajan con lo de instalaciones o con el de arquitectura, y ahí vienen esos problemas de cambios que te originan, pues, que tu obra se paralice por unos momentos, o días, o semanas tal vez, ¿no? Hasta que se pueda resolver ese problema. Y también cuando uno elabora un cambio de ingeniería, lo que hace el contratista es elaborar el cambio, solicitar el cambio, pedir a la supervisión que te apruebe ese cambio de ingeniería, y la supervisión verá, ¿no? Si no impacta en el costo, si no impacta en el cronograma, y si es un cambio que está en su alcance de poder aprobarlo, lo aprobará. De lo contrario, es probable que lo tenga que aprobar el cliente, ¿no? En ese caso se podría ya convertir en un adicional de obra o en una ampliación de plazo, ¿no? Eso es cuando hay un cambio de ingeniería que impacta en el costo, impacta en el plazo. Un cambio de ingeniería que es un cambio menor, que se puede resolver en obra, simplemente puede ser resuelto rápidamente, pero ya se impacta en costo, impacta en plazo, hay que tener en cuenta eso.
Pues tenemos una fuente también muy común, los cambios del cliente, ¿no? Los cambios del cliente cuando eh, a última hora, ya cuando está desarrollado el proyecto, se le ocurren nuevas cosas, que quiere algunos cambios, y el cliente también hace sus pedidos, ¿no? Y como es el cliente, el contratista escucha y dice, ya, bueno, está bien, te ejecuto este cambio, pero ya cuesta tanto, ¿no? Entonces esos cambios del cliente también pueden originar que la obra no se desarrolle de acuerdo a lo que está planificado, sino que tenga esas variaciones, esos cambios, tanto en el cronograma como en el costo. Después, el tema de diferentes tipos de productos en el proyecto está referido por ejemplo, les pongo un ejemplo, en un túnel no se coloca una manta impermeabilizante para que el agua no penetre al túnel, ¿no? Entonces hay varias calidades de manta impermeabilizante, hay varias calidades y también cada calidad tiene su costo, ¿no? Entonces, si en el expediente técnico, por ejemplo, no señala el tiempo de vida que debe tener esa manta, simplemente se señala otras especificaciones técnicas como material, grosor, en fin, pero no especifica el tiempo de vida y el contratista, supónganse que escoge pues de 3 proveedores, escoge la más barata, pero esa más barata tiene el tiempo de vida más bajo. Y de repente el supervisor le va a exigir, oye, pero tienes que poner acá en el proyecto el, la manta impermeabilizante que tenga el tiempo de vida más largo, ¿no? En ese caso el contratista le contestará tal vez no. ¿Por qué? No, si a mí el expediente técnico me dice que ponga de tales características, pero no me dice nada del tiempo de vida, así que yo estoy cumpliendo colocando este tipo. Entonces ahí empieza la discusión en que el supervisor no le aprueba la colocación de ese producto y, y lo que pasa es que ya llegan hasta tener que consultar al cliente para que él termine aprobando cuál es el material correcto que debe usar el contratista, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de por qué los tipos de productos pueden afectar al proyecto. Después tenemos la disponibilidad de mano de obra. Eso está referido a, puede ser dos cosas, ¿no? Uno, que estemos pues en un tiempo en que hay mucha construcción en el país y la mano de obra está escasa, ¿no? Entonces, lógicamente, no iniciarás algunos frentes porque te falta mano de obra, te falta maquinaria, equipo, ¿no? Y también podría darse el caso en que tengas que ir a construir en provincia y no encuentres mano de obra calificada para tu obra y tengas que contratar gente del lugar, ¿no? Y no necesariamente la gente del lugar va a tener experiencia realizando actividades de construcción, ¿no? Entonces ahí viene el problema con eso, ¿no? En conseguir disponibilidad de mano de obra capacitada, ¿no? Después está el concepto de fallas mecánicas, que es lo que sucede mucho en la obra, ¿no? Estás operando el cargador frontal y de pronto se revienta la llanta, ¿no? Entonces, cambiar la llanta a un cargador frontal, que justo estás realizando movimiento de tierras, llenando material a los volquetes, se va a paralizar todo y si tienes 20 volquetes que estaban cargando, vas a tener una paralización de los 20 volquetes hasta que cambien la llanta del cargador. Y si no es la llanta del cargador,
imagínense que sea otra pieza, ¿no? Otra pieza importante mecánica del cargador que falle y que no tengas la pieza en almacén y que en la provincia donde estás no vendan y tienes que pedirla de Lima. Y para requerir esa pieza, pues demora 2 días de Lima de llegar hasta el lugar donde está la obra, ¿no? Entonces tienes esa paralización que afecta a tu obra. Entonces eso es algo muy común que sucede en obras. Y por eso de ahí viene la importancia de tener un área de gestión de equipos, de gestión de mantenimiento, para que esta área se encargue pues de realizar mantenimientos preventivos a la obra, ¿no? Ya se encargarán de realizar esos mantenimientos preventivos a la maquinaria con tal de prever, ¿no? De anticiparse a las falencias que puedan tener estos equipos. Después tenemos el tema de falta de materiales, está muy relacionado también a la disponibilidad de mano de obra, ¿no? Y la falta de materiales también puede ser ocasionado por una mala planificación del área de logística, ¿no? De repente si tengo materiales que deben de llegar del extranjero, materiales que tienen que entrar, yo sé que materiales del extranjero de repente tienen que venir en barco y demoran 2 meses en llegar. Entonces tengo que ir viendo, tengo que ir planificando de forma correcta, ¿no? El tiempo, porque si no anticipo y creo que comprar materiales del extranjero es lo mismo que ir a la vuelta de la esquina, puedo tener un error, ¿no? Llega el momento de que necesito el material en obra y no está. Y me dicen en el extranjero que tengo que hacer el pedido con anticipación de 3 meses para que empiecen a producir. Entonces es un problema que me origina en mi proyecto. Grandes proyectos han tenido ese problema. Yo recuerdo uno en Melchorita, un proyecto de $2.000 millones para construcción de un muelle de Perú LNG en el año 2008. Por ahí necesitábamos unas gatas importantes que eran para hacer unas pruebas de carga con los pilotes, y esas pruebas de carga no habían sido consideradas en los ensayos, y conseguir esas gatas, esas celdas de carga, no era sino más como ir a comprar una tienda una galleta, ¿no? Sino que había que Ingeniero, pedir una consulta. para que, sí. Este concepto, Sí. por ejemplo, ¿en quién se haría cargo? ¿El contratista, el dueño de la máquina? ¿O dónde figuraría esto? Porque de una otra manera es un gasto, ¿no? Tener piezas, o en qué parte del contrato con el subcontratista estaría este concepto. De las fallas mecánicas. Claro, ojalá de los repuestos, ¿no? Porque evidentemente Sí, esto o sea, ocasiona pérdida, ¿no? Es que no se sí, prevé. como les digo, para terminar la idea, entonces, para pedir esa celda de carga, teníamos que pedirle a Estados Unidos, y Estados Unidos tenía un plazo de fabricación en una de estas empresas que fabricaban celdas de carga, y demoraba como 3 meses en fabricarla y enviarla a Lima. No se podía enviar en avión, felizmente, porque no era tan pesado. Pero ese plazo de 3 meses ya estaba volando fuera del cronograma, ¿no? Y así, entonces, en el tema de su pregunta del compañero, ¿cuál era su nombre? Del compañero, Carlos Yula. del señor Yula. Eso depende mucho de cada empresa contratista, de tener un área de gestión de equipos y mantenimiento. Generalmente una empresa grande, un proyecto grande tiene esa área, ¿no? De gestión de equipos, para darle el mantenimiento correcto a su maquinaria. Lo tienen, pero empresas pequeñas no lo tienen.
Por ejemplo, si yo soy una empresa grande en el Perú y subcontrato una partida de qué sé yo, a ver, una partida de movimiento de tierras, ¿no? Y por ahí escojo una empresa mediana. Esa empresa viene con su excavadora, viene con su cargador frontal, y sus equipos, veo que trae equipos pues así, eh, medios malogrados, y se empiezan a fallar, y lógicamente si fallan van a tener paralizaciones, ¿no? Y lo que tiene que haber en el contrato del contratista con el subcontratista son cláusulas de penalización, ¿no? Por retrasos, por baja producción dentro del contrato. Por ejemplo, si yo veo que el subcontratista está ya paralizado, se le malogró la máquina, le tengo que enviar carta, ¿no? Advirtiendo que resuelva su problema lo antes posible para que no afecte el cronograma. Y si sigue el problema, el contratista principal va a tener que solucionar de alguna manera, porque al final la entidad contrata con el contratista principal. En ese caso, a veces lo que sucede es que el contratista principal mete la mano, o sea, quiero decir que agarra su excavadora y la reemplaza por la del subcontratista y empieza a hacer el trabajo él, y después cuando el subcontratista presenta su valorización, ahí le presenta el descuento, ¿no? El descuento respectivo, con el costo del contratista, ¿no? Un costo más elevado tal vez, y le puede aplicar las penalidades que indica el contrato entre los dos, ¿no? Eso también pasa mucho, y hay que ponerlo bien en los contratos. No tiene que estar bien especificado. Después está el tema de los retrabajos, y los retrabajos son debido pues a fallas, ¿no? Uno hace un retrabajo cuando ha hecho algo malo, cuando falta hacer algo, cuando falta mejorar algo, hace un retrabajo, ¿no? Hay que demoler algo, hay que cambiar algo. Y el ritmo de trabajo del operador también es una fuente de variabilidad, ¿no? Porque puede pasar que los obreros estén desmotivados y que no tengan un deseo, una motivación de hacer el trabajo, entonces lo van a hacer con un ritmo más bajo que el normal. O también podría ser que sean obreros experimentados, inexpertos, ¿no? Que no tengan experiencia ejecutando esa tarea. Eso también podría ser que el ritmo sea bajo, ¿no? Y eso afecta lógicamente a la producción, ¿no? Si yo pensaba hacer 100 metros lineales de excavación y justo tengo un obrero pues que está desmotivado por X motivos, no sé, todos son personas y vienen al trabajo con diversos problemas, y justo se encuentra mal y va a estar desmotivado, no va a tener el mismo rendimiento que cuando está bien. Después, el tema de trabajos defectuosos va mucho con los retrabajos, ¿no? Porque hay que rehacer cosas. Por ejemplo, lo más común que hay es el problema en los vaciados, ¿no? Cuando uno hace un vaciado de concreto, y lo que siempre aparecen son las cangrejeras, ¿no? Y esas cangrejeras son trabajos defectuosos que hay que corregir después, ¿no? Y eso ocasiona tiempo, ocasiona que el supervisor no te pueda reconocer esos trabajos defectuosos. Pónganse que ustedes han ejecutado vaciado de muros de placa, ¿no? 100 metros lineales diarios, y lo desencofran y tienen cangrejeras, ¿no? Quieren valorizar, el supervisor no les va a pagar, les va a decir que tienen cangrejeras.
y si no le pagan en el mes, van a tener que esperar hasta el otro mes para cobrarlo, ¿no? Entonces hay un retraso, hay una pérdida para la empresa, una pérdida de liquidez, ¿no? De dinero. ¿Por qué? Porque el supervisor va a observar que el muro está con defectos y debe ser reparado. Entonces el contratista va a tener que tomar un tiempo, va a tener que tomar recursos para reparar eso. También es una fuente de variabilidad muy común. Después tenemos el tema de transporte de materiales, y eso pues es cuando las áreas de trabajo no están bien distribuidas dentro del ámbito donde se va desarrollando la obra, ¿no? O también cuando tienes caminos difíciles de acceder. Por ejemplo, ustedes van a hacer una carretera en la selva y en el expediente técnico pues señala que hay una cantera cerca, pero no les dicen cómo está el camino de la obra hasta la cantera, ¿no? Para que ustedes vayan a sacar el material. No saben cómo está. Entonces, cuando ya empieza la obra, se dan cuenta pues que ese expediente técnico hizo la entidad hace varios años y lo hizo cuando la carretera estaba, el acceso, digamos, está bien, ¿no? Ahora cuando ustedes han ido y han crecido plantas, han tapado la supuesta carretera y ustedes lo van a tener que abrir y van a tener que hacer un mantenimiento a la vía de acceso para que por ahí pasen sus volquetes. Y lógicamente ese camino, así como está, no había sido considerado por ustedes. Los volquetes van a tener menos velocidad y por lo tanto menos viajes en el día, tal vez, ¿no? Porque es un camino muy accidentado. Entonces, transportar el material va a ser más difícil que lo que habían planificado ustedes. Y también internamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienen un edificio, ustedes y colocan sus ambientes de trabajo, por ejemplo, el área de acero, el área de agregados, el área de herramientas, de equipos, cuando colocan mal distribuido estas áreas, lo que podrían hacer es que hayan transportes muy largos, transportes innecesarios, ¿no? Dentro de la obra, dentro de la pequeña obra. Eso también tiene mucho que ver con el planeamiento, con el layout que ustedes hagan en sus obras preliminares, ¿no? Después, otro tema bastante común es el de falta de información, ¿no? Falta de información, estás en la obra con el plano en la mano y el dibujante le faltó dibujar qué hacer o le debo poner a estas vigas, ¿no? Y justo son unas vigas postensadas y no está el detalle. Entonces, hay que hacer la consulta al proyectista, ¿no? Si ustedes son una empresa que ganó una licitación, una obra, con unos planos ya elaborados por otro proyectista, ¿no? Hay que consultar, entonces hay que pedirle una consulta a la entidad, y la entidad le consultará al proyectista, al que elaboró la ingeniería, que haga una aclaración ahí. Y esas consultas no es que yo mande un mail y me respondan a las 2 horas. Eso podría demorar unos días. Y en esos días que demore, mi gente va a seguir parada. Tengo a la gente parada porque no puede avanzar el trabajo. Entonces, también es un tema de variabilidad que hay que ir manejando. ¿Cuáles son las clases de variabilidad que se presentan? Hay 2 tipos, ¿no? Una de ellas es la variabilidad natural, que es la del ser humano,
¿no? La de ustedes, la de nosotros, que no se puede eliminar, que está ahí siempre, ¿no? Esa variabilidad está ahí siempre. Eh, sin embargo, hay que decir que esa variabilidad natural no ocasiona costos demasiado altos ni es muy perjudicial para el cronograma, para el plazo de ejecución, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Es una variabilidad que no es tan perjudicial. Sin embargo, hay la variabilidad inducida, ¿no? Esta sí, hay que identificarla, hay que controlarla. De esta variabilidad inducida hay tres tipos. La primera de ellas es la variabilidad debido a paralizaciones imprevistas, ¿ya? ¿Cuáles son esas paralizaciones imprevistas? Lo que vimos anteriormente, ¿no? Las fallas mecánicas, la falta de materiales, falta de insumos, ¿no? Todo aquello que se origine por una mala planificación o eh, un mal abastecimiento de materiales, de insumos, ¿no? O por emergencias que hayan sucedido. Eso es variabilidad debido a paralizaciones imprevistas. Dentro de la variabilidad inducida también está la variabilidad debido a paralizaciones previstas, ¿no? Hay imprevistas y las previstas. ¿Cuáles son las previstas? ¿No? Son cuando cambiamos de un frente de trabajo a otro, ¿no? O cuando nos vamos de un lote de producción a otro lote de producción, hay algunas paradas, ¿no? Hay algunas paralizaciones, ¿no? Esos tiempos sí están previstos, ¿no? Sí están previstos. Por ejemplo, cuando voy excavando un túnel con una TBM, con una tuneladora, para instalar la tuneladora demora unos 2 meses, ¿no? Instalo la tuneladora, opera 1 año, 2 años. Después de eso, tengo que cambiar de frente, de repente tengo que sacar la tuneladora, desarmarla, ingresarla al otro frente, ¿no? Ese, ese plazo para desarmar y armarlo puede durar fácil 4 meses. Entonces, es un plazo que sí debe estar considerado dentro del programa, ¿no? Es una paralización prevista. Después está la variabilidad por retrabajos, que es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? De actividades que no agregan valor, ¿no? De que impliquen otra vez el uso de recursos, gastos operativos, implementar nuevas tareas, ¿no? De gente. Esas son los tres tipos de variabilidad inducida, ¿no? En la variabilidad se dice que afecta a un proceso como si ocasionara un efecto dominó, ¿no? Mientras va iniciándose la variabilidad en un proceso, a los siguientes procesos los va a afectar de todas maneras. Y si no lo controlamos, eso sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo. Acá tenemos pues lo que hemos ido hablando y cómo se comporta la variabilidad en el proceso constructivo, ¿no? La podemos seleccionar como baja, como variabilidad moderada o como variabilidad alta, dependiendo de la situación que se presente. Esto es un poco lo que hemos venido hablando. Después en esta gráfica estamos representando
¿cómo vamos a representar a la variabilidad, ¿no? En base a una campana Gauss, vamos a poder ir viendo la probabilidad versus el tiempo de un proceso, de cómo se desarrolla un proceso. Y con esto podemos ir calculando la variabilidad, ¿no? Para poderla cuantificar y poder tomar acción dentro de nuestro proyecto. En esta otra gráfica tenemos dos procesos diferentes. Uno de ellos tiene mucha más variabilidad que el otro. Por ejemplo, vemos la curva azul, es la que tiene más variabilidad, tiene más ancho, ¿no? En la base, ¿no? Es más dispersa, tiene los datos más dispersos que el proceso en rojo, ¿no? Que tiene una base más cerrada que el azul. Este azul tiene mucha más variabilidad y podría ser un proceso que esté fuera de control, ¿no? Ahorita vamos a ver con un ejemplo cómo nosotros podemos calcular esa variabilidad. Hay 7 requisitos importantes para realizar una tarea, ¿no? Según Koskela, hay estos 7 requisitos importantes que debemos tener en cuenta. Lo pueden ver ustedes como si fueran restricciones de su proyecto y que tienen que considerarlos para que puedan realizar la tarea. ¿Cuáles son? El primero de ellos, el diseño, ¿no? Para hacer una tarea, lógicamente necesitamos que exista una ingeniería, ¿no? Que exista el plano de construcción, que exista la memoria descriptiva, que existan los cálculos. Necesitamos eso para poder hacer la tarea. También necesitamos los materiales, los componentes, los insumos que vamos a necesitar para realizar la tarea, ¿no? También está el tema de los trabajadores. Está el tema de los trabajadores, que son las personas, tanto obreros como ingenieros, para que puedan hacer la tarea. Después el equipo, ¿no? Maquinaria, herramientas. Después el tema de espacio del terreno, que esté liberado, que sea seguro, ¿no? Que sea el espacio adecuado para poder ahí construir mi proyecto, lo que vaya a construir. Después están los trabajos previos, ¿no? O trabajos prerequisitos que dependen, que son dependencia de esta tarea, ¿no? O sea, que son predecesores de esto. Eso también es importante, ¿no? Haber ejecutado las tareas previas antes de ejecutar la tarea que tenemos ahí en mente. Y después están las condiciones externas, ¿no? Las condiciones externas se refiere pues a todo aquello, a todo evento que afecte que yo pueda ejecutar la tarea, ¿no? Si estoy haciendo una colocación de carpeta asfáltica y llueve mucho, lógicamente voy a tener que paralizar los trabajos o ver alguna medida para mitigar eso, ¿no? Entonces, la condición externa ahí se vuelve muy importante, ¿no? O si estoy en el río y justo ha habido una crecida en este mes, es muy probable que no pueda ejecutar las bases, la cimentación del puente, si es que el río no desciende su nivel, o por el contrario, cambiar de método constructivo.
¿no? Entonces la condición externa también es algo importante a considerar, ¿no?, para realizar la tarea. Después, bueno, regresamos a este tema de la variabilidad y su efecto dominó. Y este gráfico indica, pues, si una actividad tiene un retraso de 1 hora, es muy probable que esa hora se vaya ocasionando, esa hora también afecte en cada actividad subsiguiente, ¿no? En esta actividad número 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya no sería 1 hora de espera, sino serían 5 horas de espera, ¿no? Y así va a ir aumentando. Y eso porque no lo controlamos a la variabilidad a tiempo, ¿no? Se va haciendo como una cadena, como un efecto dominó. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Este gráfico muestra un ejemplo de dos procesos, un proceso de encofrado y un proceso de vaciado. Es muy común, un ejemplo muy típico en una obra, ¿no? Siempre hay encofrado y vaciado. Entonces, entre un encofrado y un vaciado, nosotros podemos hacer, pues lo ideal siempre sería encofrar, y antes de acabar el encofrado, poder iniciar el vaciado de concreto, ¿no? Como si fuera en paralelo, o sea, entregar un lote más pequeño al otro proceso para que pueda iniciarse. Eso se podría hacer. ¿Cómo se programa? ¿No? Lo que se programa, ustedes cuando hacen su cronograma, lo normal es que programen encofrado, acaba el encofrado, inicia el vaciado. No, normalmente ustedes encuentran los cronogramas así, muy pocas veces así. A veces no se puede hacer esto. Va a depender del tipo de estructura que estoy construyendo también, ¿no? Y lo que pasa en la realidad normalmente es de esta forma, ¿no? Encofrado, termina el encofrado, hay un plazo, hay un tiempo que pasa hasta que inicie el vaciado del concreto, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un edificio, ¿no? Hay un edificio donde se ha registrado la hora de finalización del encofrado y la hora en que inicia el vaciado de concreto, ¿no?, en elementos de losas y placas, para calcular cuál es la diferencia de tiempos entre estos procesos. Entonces, después de haber tomado 106 datos, ¿no?, se construye la gráfica, la campana de Gauss, que ustedes conocen, ¿no?, para hacer uso de las variables estadísticas. Se saca la media, se obtiene 1 hora con 2 minutos, quiere decir que la media entre este tiempo de espera, ¿no?, entre que se terminó el encofrado y el inicio del vaciado, es 1 hora con 2 minutos. Después tenemos la desviación estándar, que es de 42 minutos, la desviación estándar, y con esos datos, con los 106 datos que hemos tomado, nosotros podemos calcular estos valores y también calcular el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación estará dado por la desviación estándar
dividido entre la media, ¿no? La desviación estándar entre la media. Y eso me da un valor de 68.8% para este ejemplo. ¿Qué me indica esto? ¿No? Que tengo bastante variabilidad, ¿no? Que tengo bastante variabilidad. O sea, a veces es 1 hora, a veces son 3 horas, a veces son 4 horas, a veces media hora, en fin, ¿no? Entonces tengo mucha variabilidad acá entre el fin del encofrado y el inicio del vaciado. ¿Qué está pasando? Entonces, como veo que tengo mucha variabilidad, debe haber algo que está haciendo mal, ¿no? De repente estoy planificando mal, de repente mis obreros están demorando mucho en iniciar el vaciado, o de repente planificamos mal la llegada de los mixers, de repente el horario del vaciado no es el adecuado, estamos vaciando en hora punta, donde los mixers tienen que venir desde la planta de concreto hasta nuestra obra y hay mucho tráfico en Lima y por eso están demorando en llegar a la obra y el vaciado está demorando. Pueden haber muchos defectos que debemos de corregir en base a estos datos que estamos obteniendo. Estadísticamente se señala que cuando el coeficiente de variación es mayor a 25%, podríamos decir que el proceso está fuera de control. Hay algo que está mal, ¿no? Entonces, obtener un coeficiente de variación de 1%, 2%, yo podría decir que está bien, ¿no? Que no hay mucha variación dentro de mi proceso, que las cosas están saliendo bien. Pero 68% es bastante, entonces hay que preocuparnos. Algo está fallando ahí. Entonces, para eso sirve ese tema de la medición del coeficiente de variación. Bueno, este es un ejemplo, un cálculo de lo que estamos hablando anteriormente, cómo se va acumulando. ¿Y cuáles son las estrategias para el manejo de la variabilidad? ¿Cuáles son aquellas estrategias para su manejo? El primero que tenemos son los buffers. Ya habrán escuchado ustedes hablar de los buffers en algunos otros cursos. Creo que también le llaman colchones, ¿no? Algunos le llaman colchones. Los buffers pueden ser de varios tipos, ¿no? Pueden ser de tiempo, pueden ser de capacidad, o pueden ser de inventario, ¿no? Si es de tiempo, podemos dar plazos colchones, ¿no? Si yo tengo para hacer la actividad en 15 días, pues en mi programa pongo que lo voy a hacer en 8 días, ¿no? Para tener un colchón de 7 días. Y así poder manejar cualquier imprevisto que se presente. También podría poner un buffer de recursos. Por ejemplo, si tengo que vaciar 100 cubos de concreto diarios, 100 cubos de concreto diarios, y entonces, pero ocurre que a partir de las 12 del mediodía empieza a nevar, y después del mediodía ya no puedo vaciar, entonces tengo que vaciar los 100 cubos diarios solamente en la mitad del tiempo del día, ¿no? Y por ello entonces puedo añadir más recursos que me permitan cumplir esa meta diaria. Eso es un buffer de capacidad de recursos, ¿no? Después está el tema de reducción del tamaño del lote, ¿no? De acuerdo al ejemplo que vimos, ¿no? Yo puedo entregar de repente algunas cantidades encofradas antes de acabar todo el encofrado, puedo ir entregando algunos encofrados para que inicie el vaciado, no esperar a terminar todo el encofrado para iniciar el vaciado.
Eso es reducción de lote, ¿no? Otro tema para manejar la variabilidad es entender mejor los procesos, cómo se desarrollan, y para eso pues es necesario tener gente de experiencia, gente que haya conocido cómo se desarrolla el tipo de actividad que estoy ejecutando. Si tengo gente que no tiene experiencia ejecutando la obra, no va a saber entender los procesos. Después está el tema de reducir dependencias, ¿no? Entre procesos y actividades, o sea, que no dependa uno de otro. Eso también, eso es importante. Después está el tema de reorganizar procesos, y eso va a depender mucho también de la cultura de cada empresa. Va a depender de cómo el equipo de trabajo se organice, de cómo puede enfrentar los problemas. Y lo último, el uso de procedimientos constructivos que reduzcan la incertidumbre. Entre el último, reorganización de procesos, y uso de procedimientos constructivos que reduzcan la incertidumbre, ustedes podrían usar muchas herramientas. Por ejemplo, la metodología BIM podría ayudarles a ustedes a reducir la variabilidad en sus proyectos, ¿no? Usando el BIM podrían reducir los cambios de ingeniería, podrían reducir las interferencias que se originan, podrían hasta cortar tiempos en el cálculo de sus materiales, ¿no? Tendrían todo más a la mano, toda la información puesta en un modelo que les permita planificar mejor la obra y hacer la logística, el abastecimiento de materiales con más exactitud y con más prontitud, ¿no? Eso tiene mucho que ver también ahí. Y lógicamente el uso de la filosofía Lean también, ¿no? El uso de las planners para planificar la construcción ayudaría mucho a manejar el tema de la variabilidad. Voy a ponerles un video. Y si no lo ven, me avisan para poderles pasar el link. Este no es. Que si no escuchan, me avisan, por favor. Vamos a ver, emitir el anuncio. Típico que pasa en el sector construcción en nuestro país, ¿no? Generalmente en empresas medianas, en obras pequeñas, en obras que son administradas por una municipalidad, ¿no? Donde no hay pues gente capacitada para planificar la obra, para atender el tema logístico de los materiales, ¿no? Y hacer una correcta programación de la obra, y que no pasen estas cosas, ¿no? Como es una paralización por tema de falta de materiales. Muy común en el tema de las municipalidades, y sobre todo también
hasta creo que dentro de nuestra universidad, ¿no? ¿Cuántas obras hemos visto paralizadas por falta de recursos también? Falta de fondos, falta de recursos. Quedan ahí, stand-by, quedan paralizadas por un tiempo hasta que llegan nuevos recursos y se puede seguir la obra. Y todo eso por temas, por varios factores, varias fuentes de variabilidad. Y que debemos poder manejarlas, debemos poder algún día solucionarlo. Finalmente, jóvenes, cuando decimos que agregamos valor, ¿no? ¿Cuál es la definición de valor? Es cuando conseguimos más trabajo, cuando ganamos más dinero, ¿no? ¿Qué es valor? ¿Qué es valor para ustedes? Hay que entender que el valor es todo aquello que ayuda al cliente a alcanzar sus objetivos. ¿Quién lo define? El cliente. El cliente es el que indica cuál es el valor que quiere para su proyecto, ¿no? Si un cliente te dice, yo quiero que me construyas una casa de madera, ¿no? Para el cliente será la casa de madera de mucho valor para él, ¿no? Y otro cliente te dirá, yo quiero una casa antisísmica con concreto y fierro, acero. Entonces, para él será su proyecto de valor si lo construyes así, tal como está, ¿no? Y tal vez para el cliente que te pidió casa de madera, esté más satisfecho con ese proyecto tal como te lo ha pedido, ¿no? Entonces, el valor, la calidad, lo define el cliente, ¿no? Esto lo define el cliente, no el contratista. ¿Y qué es desperdicio? ¿Qué es desperdicio? Está relacionado a todo lo que es pérdida, ¿no? Todo lo que no agrega valor, más bien te genera una pérdida en tu proyecto. ¿En qué etapa del proyecto podemos maximizar el valor entonces? Mientras más temprano detectemos los requisitos del cliente claramente, de que sepamos muy claro cuáles son los objetivos, ¿no? Podemos nosotros incrementar el valor para nuestro proyecto. Si nosotros estamos trabajando, nosotros, o sea, digo ingenieros, estamos trabajando para una empresa contratista, ¿quién es nuestro cliente? El constructor, claro, el dueño de la empresa contratista, ¿no? Porque nos ha contratado a nosotros, a los ingenieros, para generar valor para la empresa contratista. Y a su vez la empresa contratista les contrató un cliente que les encargó construir algo, ¿no? Finalmente para nosotros, los ingenieros, nuestro cliente principal es la empresa que nos contrata. Y hay que entregar valor, ¿no? ¿Y cómo entregamos valor? Con nuestro trabajo, reduciendo pérdidas, ¿no? Entendiendo cuáles son los intereses de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Cuáles son los plazos, los costos que necesita que entreguemos. Bien, jóvenes, hasta aquí es el tema de la variabilidad. No sé si tienen alguna pregunta referido a la variabilidad. Es un tema bastante, en realidad, bastante, creo yo, que se podría decir que ya lo sabía, ¿no? Ya lo sabía. Pero es algo que a veces estamos en la obra y no lo tomamos en cuenta. Entonces es importante conocerlo, es importante poder identificar, reducir la variabilidad para entregar más valor a nuestro proyecto, tratar de reducir pérdidas. Entonces, jóvenes, el tema del parcial, sí, me toca preguntarle al ingeniero Fuentes cómo va a ser el examen parcial, que entiendo que se ha postergado, no es la otra semana,
se ha postergado hasta la otra, así que tienen bastante tiempo para estudiar. Ingeniero, esto es algo que así algo que estaba viendo mientras que más me estaba comentando el tema de la variabilidad. Es que usted en el tema de cuando mencionó la variabilidad, así por falta de información, algo que se me, así como una solución que se me puede ocurrir justamente para poder reducir esa variabilidad, podría ser que una vez que nosotros recibamos los planos y todo lo del tema de detalle de la obra, antes de nosotros en sí ya ejecutarla, revisar los planos y todo, dirección técnico y todo así de detalle para saber justamente si es que hay efectivamente esta falta de información y no perdamos el tiempo a futuro. O sea, como solución. Si usted podría hacer eso, si podría revisar. Claro, o sea, una vez que ya tenemos una vez que uno ya tiene la obra y la va a empezar va a ejecutar su parte, uno ya podría, Ya. la parte que le corresponde, revisar así a detalle, qué es lo que le toca, a ver si es que de casualidad justamente pasa eso, de que falte o no falte alguna parte de la información. Sí, o sea, siempre se hace eso, ¿no? Cuando uno, pero lo que pasa es que te falta la información y tú ya estás en la obra, estás ahí. Y lo que ocurre siempre es que un contratista no termina planificando el proyecto, sino que ya agarra el proyecto que hizo otra empresa, que hizo la ingeniería, que hizo el presupuesto, que hizo el cronograma, y un contratista que se presenta una licitación ya le dan todo eso eh, ya planificado. Y cuando estás en la obra, estás en la ejecución, ya te vas enterando de las cosas que te faltan y ahí te vas a enterar, en ese momento te vas a enterar que podría faltar información, ¿no? Y una manera de reducir eso es por eso que los proyectos sean desarrollados con metodologías como el BIM, por ejemplo, ¿no? Que un mismo contratista se encargue pues de hacer la ingeniería, ¿no? Y la construcción también. De esa manera ya podrías reducir esa falta de información. Eh, eso pasa cuando ya agarras obras que han sido realizadas por otras empresas y te presentas a una licitación, la ganas, te entregan un expediente, te entregan la ingeniería, te entregan el presupuesto, te entregan el cronograma de obra y tú tienes que ejecutar la obra de acuerdo a lo que te están entregando, ¿no? Y ahí tú no sabes si está completo o no está completo. Hay a veces que falta información, falta ingeniería, o la ingeniería no está bien realizada, que te obliguen a hacer a ti nuevos estudios, dependiendo del tipo de contrato, ¿no? Si es un contrato a suma alzada, de repente el cliente te obliga a ti a hacer aclaraciones al proyecto, hacer más ensayos de suelos, ¿no? Ensayos geotécnicos para, para tratar de esclarecer una ingeniería, no sé, puede pasar cualquier cosa. Cuando uno agarra un expediente técnico que ha sido hecho por otra empresa, ¿no? De preferencia, hay algunas empresas que no les gusta entrar en ese tipo de proyectos, sino que seleccionan proyectos en los que ellos mismos hagan la ingeniería, ¿no? Que son proyectos ya en mano, donde ustedes hacen la ingeniería y ejecutan la construcción, hacen todo, ¿no? Y otras empresas, la mayoría pues, de proyectos públicos salen ya con expediente técnico realizado, ¿no? Y hay muchos riesgos ahí. Hay muchos riesgos que pueden ocasionar pérdidas para ti, ¿no? Pero así está la construcción en nuestro país.
Es por eso que tenemos una de las productividades más bajas en América, ¿no? En América Latina, en el tema del sector construcción. Y mundialmente también la construcción pues tiene una productividad muy baja. Voy a tomar nota aquí del señor Yula y del otro señor, no me dijo su nombre. Mota. Mota, ¿qué tal? Pedro. Sí. Ingeniero, una pregunta. Sí. En cursos previos yo nos había informado el ingeniero a cargo que, por ejemplo, cuando asumimos el tiempo de trabajo, ¿no?, de un obrero, normalmente se le considera 8 horas, pero normalmente su tiempo efectivo suele ser menos, ¿no? Incluso a veces hasta 6 horas. Entonces, ¿cómo yo establezco el rendimiento, ¿no?, de un personal? ¿Cómo yo le puedo exigir que el personal dé lo más óptimo, ¿no?, que sea lo más óptimo en su trabajo? Por otro lado, estaría bien, como dice esa frase, ¿no? Cada uno conoce a su gente y a veces es mejor trabajar, o sea, agarrar un trabajo con su gente que sabe que te va a rendir, ¿no? Sí, mire, con respecto a los obreros pues tienen 8 horas de trabajo diario, ¿no? Igual que el ingeniero, ¿no? El ingeniero también tiene 8 horas diarias de trabajo, pero las 8 horas no es que estemos trabajando 8 horas efectivas, siempre hay un tiempo de conversar, ¿no? Hasta de conversar de otras cosas, ¿no? Y del obrero también. Generalmente el obrero de repente tiene un 30% de esas 8 horas en que no son efectivas, ¿no? De que está realizando otras cosas, está descansando, está trasladándose de un lugar a otro. Bueno, también algunos de repente hablando por teléfono, reciben llamadas, ¿no? Conversando entre amigos, en fin. Hay varios factores que permiten que el obrero no esté trabajando las 8 horas. Y creo que es algo natural, ¿no? Es algo que tenemos todos, tantos ingenieros como obreros. Y eso no podemos lograrlo, bro, y nunca lo vamos a lograr, que un obrero trabaje 8 horas efectivas, realmente 8 horas efectivas. Y solo los robots lo podrían hacer. Pero sí creo yo importante que esas 6 horas que usted dice, que el obrero trabaje, o 5 horas de las 8, hay que preocuparnos en que sean horas productivas, ¿no? Totalmente productivas, en que el obrero pueda dar el 100% de su deseo de trabajar, de que esté muy motivado, ¿no? Y para eso depende mucho de la empresa. Si el obrero se siente seguro, se siente que su vida no corre peligro, tiene los EPPs que necesita para realizar la actividad, tiene las herramientas, tiene la información para hacer el trabajo de forma correcta, tiene el apoyo de sus cuadrillas, está motivado, ¿no? Si está así, yo creo que el obrero va a cumplir con su rendimiento normal. ¿Y cuál es un rendimiento normal? Es la meta que yo me ponga, ¿no? Si yo en el día me programo, por decirles, encofrar 50 metros cuadrados en muros y columnas, y cumplo esos 50 metros cuadrados de encofrar, entonces para mí estaría bien, ¿no? Así hayan trabajado los obreros 6 horas efectivas, ya estaría bien, ¿no? Y eso ustedes lo pueden controlar con las cartas de balance, ¿no? Hay unas cartas de balance con link, no sé si habrán escuchado, donde ustedes pueden optimizar los procesos, pueden ir controlando el tiempo
de cada persona, de qué es lo que está haciendo cada persona a cada cierta hora, ¿no? Y eso es un trabajo mayormente que se los encargan, por ejemplo, la gente que recién egresa. Yo recuerdo que cuando egresé recién, no, fue cuando yo estaba de practicante en el año 2003. La UNI antes tenía una empresa de construcción, que hasta ahora creo que la tiene, pero es interna, ¿no? Antes se llamaba OSI, ahora no recuerdo cómo se llama, pero ahora es interno. Antes la UNI construía afuera, entonces yo estaba ahí trabajando en una obra en Chorrillos, y los primeros trabajos que me dieron ahí fueron controlar precisamente qué hacían los obreros a cada cierta hora, ¿no? Entonces yo iba con una tabla de control para anotar qué estaba haciendo cada uno. Yo tenía una tabla con el nombre de cada persona y ya tenía que conocerlos, ¿no? Entonces le preguntaba al capataz el primer día quién es Sánchez. Ah, el de allá. Ya, entonces ya sabía quién era Sánchez, ¿no? Y así cada uno, Sánchez, Paredes, todos los obreros. Y ya los tenía que ir anotando en una tabla de control y ver qué estaban haciendo de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, así, en la mañana y en la tarde, ir controlando qué están haciendo, ¿no?, en ese momento. Y de esa manera uno podía sacar de las 8 horas de trabajo qué estaban haciendo, ¿no? Yo podía notar que en el día sacaba 4 horas que ha estado dedicándose a encofrar, y las otras 4 horas ha estado transportando material, parado, sin hacer nada, ¿no? Entonces, así. Y uno puede ir controlando así, de esa manera. Si ustedes ven que ya que el tiempo perdido, el tiempo improductivo es demasiado alto, por ejemplo, podrían identificar que los obreros toman descansos demasiado largos, y esos descansos podrían ser pues de 2 horas, es demasiado, ¿no? Entonces hay que corregir, hay que informar a los jefes de frente, ¿no? Y ya en reuniones se corrige esto, ¿no? Para tratar de reducir esos tiempos improductivos. Eso es lo que se hace, ¿no? En todo trabajo hay un tiempo productivo, hay un tiempo contributorio y hay un tiempo improductivo. Y ese tiempo improductivo generalmente pues puede ser 2 horas, más o menos. Y esas 2 horas hay que tratarlas de reducir, pero es muy difícil que las reduzcas a cero, muy, muy difícil. No, salvo que te diga como que se trabajen con robots, ¿no? Pero el objetivo es reducirlo, ¿sí?, a lo que más se pueda, ¿no? Y eso hay que ir controlándolo en la obra, no hay otra manera. Hay que ir mirando a cada uno, qué es lo que está haciendo cada cuadrilla. Lógicamente que una sola persona en una construcción es muy difícil que puedas controlar a todos los obreros. Es bastante difícil. Lo que podría decir es haciendo un muestreo, ¿no? Un muestreo un día a una cuadrilla, otro día a otra cuadrilla, y así para que tengas un muestreo y puedas tomar alguna decisión, ¿no? Y así puedes encontrarte con cuadrillas tal vez que sean más improductivas que otras, ¿no? Ahí te encuentras con cuadrillas que producen más, otras menos, otras que de repente no tienen experiencia, otros que sí, ¿no? Y ahí toca balancear los recursos, irlos balanceando para que la producción sea más pareja, ¿no? Y bueno, ese es el trabajo que hacemos los ingenieros, ese es el trabajo que mayormente hacen los que egresan recién, ¿no? Esos encargos. Y seguramente
Realmente a ustedes también les va a tocar hacer eso. ¿La mota? No, no. Yula. Yula, ¿no? Armonía. Yula, primero mota, Yula. Sí, ingeniero. Muy bien. Así, jóvenes, ¿ustedes han visto alguna carta de balance en algún curso? No. ¿A qué se refiere, ¿Nadie? ingeniero? ¿A qué se refiere, ingeniero? De ¿A qué tipo Lin. de balance se Lin. refiere? ¿Ah? ¿A qué tipo de balance se refiere? Carta de balance es el, por decir lo que les estaba explicando. Yo tengo un encofrador, ¿no? Ir midiendo qué está haciendo el encofrador en todo el día. Por ejemplo, el encofrador podría estar transportando maderas de 8 de la mañana a 9 de la mañana. De 9 de la mañana a 10 de la mañana se pone a clavar, a ir armando sus moldes. Después de 11 a 12 no está haciendo nada. De 1 a 2 de la tarde ya empezó a encofrar, hasta las 4 de la tarde, de 4 a 5 está revisando planos, ¿no? Esas actividades que hace una persona cada día es una carta de balance, ¿no? Es decir, midiendo el tiempo y el trabajo que están haciendo cada persona. Ingeniero, ¿eso se encontraría en el cuaderno de obra? O sea, ¿formaría parte? No, no, eso no está en el cuaderno de obra. Eso es el Lean, ya, eso es Lean Construction. Y eso es para hacer que el flujo y los procesos sean más eficientes, ¿no? Tratar de que el flujo no pare, de que las actividades sigan todo el día y no hayan las paralizaciones eventuales. Eso es lo que nos ayuda el Lean, hacer que los flujos no paren y que los procesos sean eficientes. Y para eso hay que controlarlo, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Desde la otra clase vamos a entrar al tema del Lean. Primero tenemos que ver el Last Planner. Ya vimos variabilidad, que es lo primero que tienen que entender qué es variabilidad, cuáles son los problemas, para proponer después qué herramientas usamos, ¿no? Por ejemplo, está también el tren de actividades, sectorizar, ¿no? Hacer las cartas de balance, las planners. Son herramientas que nos ayudan a aumentar el flujo, hacer que no pare el flujo y hacer que el proceso sea eficiente, ¿no? Y que a su vez todo el sistema productivo, sea eficiente. Ingeniero, entonces la próxima semana veríamos, comenzaríamos con qué tema de Lean. Con el Last Planner, Ya, ingeniero. sí. Vamos a empezar con el Last Planner, después sectorización y las cartas de balance. Así es. Esto, ingeniero, Sí. si mal no Dígalo. si mal no recuerdo de los apuntes que tengo por aquí, creo que el tema de Last Planner ya lo hemos tocado. ¿Ya lo hemos tocado con ustedes? Sí. A ver. Sí, Inge, estoy chequeando también y sí lo hicimos también creo que hace 2 semanas lo hicimos. Ya, entonces me estoy confundiendo con la otra sección. Ya, si ya lo tocamos, entonces toca el siguiente, ¿no? Lo que es la sectorización. Yo igual voy a chequear el aula virtual, porque ahí les voy colgando el tema el Classroom, y como no encontré aquí.
No, tan solo lo vimos en la diapositiva, pero de ahí no nos pasó el formato. Ya, sí, creo que me está pasado. Creo que tampoco les mostré, ¿no? Ya, entonces, la otra clase, de todas maneras, hacemos un repaso de esto rápido, de la Planner, ¿no? Que es bastante rápido, y de ahí entramos a otro tema. Listo, entonces, está bien, está bien. Gracias por hacerme recordar que faltaban esos dos temas. Ahora lo voy a colgar y también su nota de la sustentación, que por cierto son bastante altas, ¿no? Clases, los videos de las clases las va a compartir. Sí, sí. Digan, ahora, hoy las comparto, ya hoy les prometo que hoy sí o sí les comparto. Lo que pasa es que he estado bastante atareado y no he podido, y ya sé dónde están, ¿no? Estaba viendo dónde estaban, pero ya sé dónde están. Ya sé ubicarlo. Ya sé dónde se estaban grabando. Están por